Estas son palabras que las personas no saben que Jesús dijo, no conocen que Jesús dijo. Por eso las personas no saben que están enemistados con Dios y no saben que necesitan la paz que da nuestro Señor Jesucristo. Necesitan cualquier paz, así que les vaya bien en sus trabajos, en sus empresas, en lo que están adquiriendo. El ser humano anda entretenido adquiriendo cosas y tratando de que le vaya mejor y en el próximo negocio que le vaya mejor, pero no se da cuenta que hay algo que necesita, una paz verdadera que necesita. ¿Cuál es esa paz? No estar en este grupo que Jesús está nombrando. Jesús está nombrando dos grupos, un grupo que coloca a su izquierda, un grupo que coloca a su derecha. El grupo de su izquierda, ¿cómo los llama? Los cabritos. El grupo de la derecha, ¿cómo los llama? Ovejas. Entonces, ¿qué le dice a las ovejas? Vamos a mirar primero qué le dice a las ovejas. Primero le dice a las ovejas, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso es bonito, ¿no? Es hermoso. Esto es lo que dice a los justos. ¿Quiénes son esas ovejas? Los justos. Si siguen leyendo, aquí lo dice. Vamos a mirar efectivamente qué dice de los justos. Dice el versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Estas personas a quienes Dios les está diciendo benditos, porque aquí lo dice, ¿no? En el versículo que leímos el 34, venid benditos de mi Padre, a los de la derecha, a las ovejas, a los de la derecha, que son, esas ovejas, ¿quiénes son? Los justos. Entonces a los justos les está diciendo, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Para quién está preparado el reino de Dios? Aquí dice, el reino de Dios fue preparado para los justos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya. Una de las cosas es que cuando Él se fuera nos iba a enviar el Consolador. Otra cosa es que debido a que Él se iba, nos iba a preparar moradas. Dice que iba a preparar moradas para nosotros. Pero aquí está diciendo en el reino de Dios quiénes son esas personas que van a estar en esas moradas. Los justos. Ese es un tema que nos enseña, en las que conocemos nosotros normalmente como iglesias, no enseñan esto. No enseñan que al reino de los cielos únicamente van los justos. ¿Qué es lo contrario de justos? Hay varios versículos, ya los hermanos saben, lo contrario de justo es pecador. Hay varios versículos. Si ustedes quieren indagar personalmente, pueden hacerlo. Ustedes busquen en la Biblia electrónica, en el buscador, en la lupa, busquen justos y lean todos los versículos que hay de los justos. ¿Por qué es tan importante mirar lo que aparece en la Biblia de los justos? Porque en las que se conocen como iglesias nunca les hablan de ese grupo. Nunca le hablan a las personas que existe un grupo que se llama los justos. Nunca los mencionan. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo los está mencionando. ¿Cómo los llama? Benditos de mi Padre, creo que dice así, ¿no? Venid benditos de mi Padre. ¿Cómo llama a los justos? Benditos. ¿Qué es lo contrario de bendito? Maldito. Benditos, dice, venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros. ¿Por qué dice heredad? Porque fuimos constituidos hijos. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12? Dice, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si da potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿a quién? A los justos. Una persona no puede creer que es hija de Dios y a la vez creer que es pecadora. Eso no es bíblico, es antibíblico. Ahora, ¿cómo llama a los pecadores? Ya sabiendo que lo contrario de justo es pecador, en el versículo 41 hoy leímos, entonces dirá también a los de la izquierda. Mire cómo le dice a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. ¿Cómo llama a los justos? Benditos. Aquí en esta parábola los justos son las ovejas, los de la derecha. ¿Y cómo llama a los de la izquierda? A los de la izquierda, a los cabritos, a los pecadores. ¿Cómo los llama? Malditos. En el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, que es a los justos, les dice, venid benditos de mi Padre. Y en el versículo 41,
Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, ese versículo está diciendo fuego eterno. Hay personas que me dicen, oiga, pero ¿de verdad en la Biblia aparece la palabra infierno? Sí. Existen ahorita aplicaciones gratuitas de la Biblia. Tú puedes descargar. Hay una que yo recomiendo, si quieren me pueden escribir, porque es muy sencilla y se puede usar offline. No necesita estar conectada a la red. Entonces yo la recomiendo mucho porque es sencilla, es fácil de manejar, no tiene publicidad y todo ese tipo de cosas. Es la que más recomiendo, gratuita. Entonces ustedes pueden buscar, ustedes escriben la palabra justo y le dan buscar lupa. ¿Cuántos versículos hay con la palabra justo? Y lean todos esos versículos, se van a sorprender. ¿Por qué es importante que lo lean? Porque en las que se conocen como iglesias, nunca les van a hablar de ese grupo de personas que la Biblia llama benditos de mi Padre, los que heredan el reino de los cielos. ¿Cómo los llama también? Justos. Así, ese es el nombre que tiene. ¿Cómo llama a los de la izquierda? El versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, que son los cabritos, le dice, que son los pecadores, le dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Existe el infierno o no existe el infierno? Me han preguntado. En Mateo capítulo 5 aparece varias veces la palabra infierno. Varias veces Jesús la menciona, Jesús mismo la menciona. Pero aquí mire cómo está llamando al infierno. Aquí lo está describiendo. Aquí está diciendo al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién quiere ir? Si hacemos esa pregunta, ¿quién quiere ir? Levanten la mano los que quieren ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué persona en una iglesia va a levantar la mano? Imagínense que mientras está sonando esa música, porque generalmente la música que colocan en las que se conocen como iglesias, pero que no son iglesias, delante de Dios no lo son, se mueven emociones y la gente está feliz, feliz. Imagínense que en medio de todo ese jolgorio y esa felicidad dijeran, ¿quién quiere ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? ¡Levántenle un grito de júbilo! La gente gritaría. La gente diría, ¡oh! Porque está escuchando música. O sea, ni siquiera se dan cuenta de lo que les están diciendo. Oiga, vale la pena. Un día de estos voy a hacer una prueba. Cuando estén así en todo eso y me presten el micrófono, decir así, ¿quiénes dicen amén? Y todos dicen amén. ¿Quiénes quieren ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? Y la gente dice amén. Porque el ser humano no escucha. Tiene este sentido atrofiado. Y cuando algunos se den cuenta, algunos van a abrir los ojos así, se van a quedar. Entonces digo, la música, callen en seco, callen la musiquita, ya pare ese piano, ya, apague ese piano, ya. Aquí vamos a hablar la palabra de Dios. Quite todas las emociones. Satanás es el que maneja las emociones. Aquí no queremos emociones. Ya, apaguen, ya. Una vez que se apague, yo ahorita les dije a ustedes, den un grito de júbilo los que quieran ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y muchos, la mayoría gritó, así les diría. Ahora, ¿gritaron por qué? Porque realmente solo quieren emociones. Todo lo que se les digan van a decir amén, amén, amén. Meditan en lo que están, a lo que le están diciendo amén, ni siquiera saben. ¿Se dan cuenta? No se dan cuenta. Están en un río de emociones. Desde que suene la guitarra eléctrica, el bajo, el piano, la batería, todo ese tipo de órganos que mueven emociones, la gente está feliz y la gente lo que quiere es que los hagan sentir felices. No les interesa dejar de ir hacia el fuego eterno. Están caminando hacia el fuego eterno, pero no les interesa. ¿Qué es lo que les interesa entonces? Lo único que les interesa es sentirse. Sentirse, desde que se sientan bien. ¡Ay, esa es mi iglesia! Eso no es iglesia. No se mide iglesia o no es iglesia, no se mide por si a ti te gusta o no te gusta. Tú no eres el patrón que determina el modelo. El patrón como el metro. El metro es un patrón de medida estándar. Tú no eres ese patrón, ese modelo, esa regla con la que se determina si es de Dios o no es de Dios. ¿Qué determina si es de Dios o no es de Dios? Pregúntale si conocen cómo pasar de ser pecadores, bueno, de ser cabritos que están a la izquierda, a pasar a ser justos. No saben, no saben. La gente no sabe. Si le preguntamos a las personas, ¿tú eres salvo? Sí, yo soy salvo. No, pero ya se acabó la música. O sea, no hable como si estuviera sonando esa música. Ah, sí, yo soy salvo. Tampoco cambie la voz. Hable normal, hable normal.
ya no está hipnotizado. Despierta, despierta, ya. Voy a contar hasta 3. Despierta, ya, despierta. Vas a salir de ese trance hipnótico en el que te indujeron para pedirte plata. Ya no más le vas a dar plata a esos estafadores que quieren comprarse un yate, una mansión en Miami y quieren comprarse un avión privado. Vas a despertar de trance a la 1, a las 2 y a las 3. Despierta. Así toca hacer con estas personas porque están hipnotizados pero no saben. Porque ya eso lo hemos explicado en varios videos, cómo aplican esas técnicas, porque lo único que les interesa de ellos es la plata. Ellos quieren que los hagan sentir felices. Bueno, les dan show, los hacen sentir felices y luego vas a tomar tu mejor... Empiezan a hablar así y por eso es que ellos resultan hablando igual. Vas a tomar tu mejor ofrenda, la vas a dar a tu padre que tú tanto amas. Entonces cuando ellos les preguntamos, ¿tú eres salvo? Sí, yo recibí la salvación. Yo recuerdo, no hable así, ya, despierta. Sal del trance. 1, 2, 3, ya, despierta. Toca sacarlos del trance. Y de verdad, quiera Dios, vamos a orar. Bueno, todavía no, ya no se ha acabado. Pero cuando llegue el momento de orar, vamos a orar para que puedan salir del trance los que todavía estén sujetados. En mi caso fue difícil. Yo asistí por años a ese tipo de iglesias. Entonces, cuando yo asistía a esos lugares, pues me metieron fidelidad a los hombres. En el trance también le meten a uno eso, que uno sea fiel a los hombres. ¿Le meten fidelidad a Dios? No. Si hubiera fidelidad a Dios, las personas temblarían ante esto que dijo Jesús. ¿A dónde va a mandar Jesús? A los cabritos, a los pecadores. ¿A dónde los va a mandar? Aquí dice, no es algo que estamos inventando. Tú puedes leer y es mejor que leas. Te he dicho, y aquí decimos muchas veces constantemente, no me crean a mí. Ustedes me están viendo acá, a algunas personas les caigo bien, a otros les caigo mal, pero no me crean a mí. Yo estoy en un cuerpo vendido al pecado. Esta carne es vendida al pecado. Yo no soy pecador, yo soy libre del pecado, pero esta carne ha sido vendida al pecado. Fácilmente me puedo desviar, fácilmente puedo corromperme. Estoy en un cuerpo que es corruptible, fácilmente. Entonces no me crean a mí, no le crean a sus pastores, no crean en ustedes mismos. Jesús lo dijo de esta manera: cualquiera que quiera venir en pos de mí, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, ¿quieres realmente ser discípulo de Jesús? Bueno, empieza por ahí. No confíes en ti mismo. ¿Cuál es el primer paso para ser discípulo de Jesús? No confíes en ti. No confíes en lo que a ti te parece que debería estar bien y lo que a ti te parece que debería estar mal. No. El patrón de medida del ser humano está afectado por la ciencia del bien y el mal. Eso ya lo hemos hablado también en otros envíos. Bueno, en este caso estamos hablando de la paz. Nuestro Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo hizo nuestro Señor Jesucristo para darnos esa paz? ¿Cómo es esa paz que Él dice que vino a darnos? Si nosotros éramos enemigos de Dios, ¿cómo hizo Él para reconciliarnos con Dios? Porque esa brecha, ese obstáculo que estaba ahí, era el pecado. Lo que impedía que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios, lo que hacía que nosotros estuviéramos separados de Dios, ese obstáculo es el pecado. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas personas lo saben. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leer un versículo más. Vamos a leer, estamos en Jeremías capítulo 8. Vamos a volver a Jeremías. Yo puse la cinta ahí. Jeremías 8, aquí está. Y aquí está la cinta. Jeremías capítulo 8. Vamos a leer el versículo 17. Dice: porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides contra las cuales no hay encantamiento y os morderán, dice Jehová. Ustedes se acuerdan dónde aparece esto, ¿no? Números capítulo 13, Números capítulo 14. Nuestro Señor Jesucristo, Dios envió serpientes ardientes al pueblo para que los mordieran. Dios les envió serpientes ardientes. ¿Por qué tuvo Dios que enviar serpientes ardientes? El pueblo murmuró contra Dios. ¿Hablaban con Dios? No, hablaban en contra de Dios, igual que los religiosos. En Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2, hay dos tipos de personas. Unos que podían oír a Jesús. ¿Quiénes? Prostitutas, publicanos, pecadores. ¿Ellos qué podían hacer? Ellos podían oír a Jesús. ¿Qué característica hay en ellos para que puedan oír a Jesús? Ellos habían llegado al límite, ya no tenían ninguna opción en sí mismos. Ellos llegaban al límite del fracaso. ¿Y qué personas eran los que no podían, los que murmuraban? Los religiosos. Cuando miramos ahí lo dice. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? Dios mandó serpientes porque estaban murmurando de Dios. Dios ya no los podía soportar, entonces mandó serpientes que los mordían. Pero
esas serpientes no eran una maldición, porque Dios dio la solución. Ellos, al ser mordidos, ellos querían su propia solución. Ay, dígale a Dios, le dijeron a Moisés, dígale a Dios que quite esas serpientes. Dios no las quitó. Dios mandó una solución, pero la solución que Dios da es diferente a lo que nosotros esperamos, deseamos. Así que quite las serpientes. Dios no las quitó. ¿Dios qué dijo? Le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y colócala en un asta y clávala. Entonces, todo el que mire esa serpiente de bronce, cuando fuere mordido y la mire, ese vivirá, no morirá. Si Dios dijo así, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Solamente hay que mirar esa serpiente de bronce. ¿Qué dice Lucas? Ya el último versículo, estamos pasados de tiempo. Vamos a leer un versículo más. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 14. Juan 3, 14. Juan 3, 14 habla de esa serpiente que está en el libro de Números. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, Juan capítulo 3, versículo 14. Juan 3, 14. Dice Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso que Dios permitió y Dios ordenó de levantar una serpiente de bronce era sombra de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Él iba a ser levantado en un madero, dice Gálatas 3:13, que nosotros fuimos redimidos. Jesús nos libró de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque en la Biblia dice maldito aquel que es colgado de un madero. Eso lo dice Gálatas capítulo 3:13. Así dice, Jesús nos redimió de la maldición. ¿Y cómo nos redimió de la maldición? Él mismo se hizo maldición. ¿Por qué se hizo maldición? Tomó la maldición de nosotros, en sí mismo la tomó, para hacernos libres de la maldición de la ley. ¿Nosotros qué éramos? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo bíblicamente se llama? Malditos. Si éramos destituidos de la gloria de Dios, éramos malditos. O sea, nosotros estamos en el grupo de la izquierda de los cabritos. Sí, no solo uno que otro, no, toda la humanidad. Pero el que logra escapar, ¿qué personas logran pasar de acá a acá? Del grupo de los cabritos al grupo de las ovejas. Al grupo de los que Jesús dijo, venid, benditos de mi Padre. ¿Quiénes? Los que han de heredar el reino de los cielos. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, benditos de mi Padre. Entonces, venid, y los llaman. Entonces, aquí lo contrario de llamar es cuando les dice, apartaos de mí, malditos. A los benditos les dice, venid, benditos de mi Padre. Y a los pecadores, eso ya saben, ¿a quiénes les dice venid? A los justos. ¿Y a quiénes les dice, apartaos de mí? A los pecadores. Si todo el mundo es pecador, significa, mientras estemos en este cuerpo, tenemos una oportunidad de pasar de este grupo a este grupo. Es importante que sepas exactamente con certeza, no así como divagación. Si en la que tú llamas iglesia no te han enseñado esto, ¿cómo esperas tú entonces que te digan cómo pasar de este grupo a este grupo? Te van a decir, canta, alaba a Dios, regocíjate, gózate. De esa manera es que se pasa, bíblicamente no. Por eso siguen siendo cabritos. Por eso hasta lo último siguen siendo pecadores. Pero ¿cómo hace una persona para pasar de ser pecadora a ser justa? Nuestro Señor Jesucristo, Él nos redimió de la maldición. Cuando Él estuvo en la cruz, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, si nosotros solamente miramos la obra, o cuando dice la Biblia, mirad a mí y sed salvos, sí, es mirar la cruz, se refiere a eso. Mirar a nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz cargó toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad, todo nuestro pecado y nos hizo limpios, nos santificó, nos justificó. Lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Ya nos hizo justos, nos hizo estar en paz con Dios. ¿Esto lo enseñan? Esto no lo enseñan. No sigas yendo ni preguntándole a líderes que te han hecho sentir bien, pero nunca te han sacado del pecado.
Deja de preguntarle a esos líderes. Mira el material que tenemos acá. Aquí nunca te vamos a pedir plata. No te preocupes. Nunca te vamos a hipnotizar. Nunca te vamos a decir, ¡ay, ¿dónde está? Levanta las manos y grita amén y cierra los ojos, inclina la cabeza. Nunca vamos a hacer eso acá. Aquí nunca. Ciertamente ustedes ven que hay hermanos que dicen amén, amén, cuando la palabra que se está diciendo es una palabra que entra al corazón de ellos. Inevitablemente el hermano que va a decir amén, pero no le estamos diciendo diga amén. Entonces van a decir amén porque yo les digo que diga amén. No hagan eso. Levanten los brazos ahí donde están. Tampoco. Inclinen la cabeza. No hagan eso. Si les dan órdenes y ustedes cumplen esas órdenes, están entrando a su subconsciente. Y después, ¿qué van a implantar? Una de las primeras cosas que implantan es fidelidad a los hombres. Implantan fidelidad a la palabra. Ojalá hicieran esa hipnosis para implantar fidelidad a la palabra, pero no, hipnotizan a las personas para implantar fidelidad. Yo duré, después de estar en esas 6, que no son iglesias, en esas 6 congregaciones, cuando dejé de asistir a ellas, cuando empecé a escuchar a los que me anunciaban el evangelio, la verdadera iglesia, en ese momento alguien me iba a hablar mal de alguno de esos pastores. Yo, uy, no, tenga cuidado porque él es un siervo de Dios. Cuando recibí la salvación, pasaron 7 meses escuchando el evangelio. Cuando recibí la salvación, esos son malditos. Esos pastores y líderes que hacen sentir bien a las personas, pero que no les explican el evangelio. No les explican cómo pasar de ser pecadores a ser justos. No les explican cómo pasar de estar en la potestad de Satanás, pasar a la luz. No les explican. Sí dicen la palabra luz, dicen muchas cosas, dicen la palabra evangelio, pero no lo enseñan porque no lo conocen. No sigas creyendo a esas personas. Como te digo, no creas en mí. Aquí te guiamos a la palabra. Por eso te decimos bastante, lee, no confíes. Cuando te estemos leyendo, no confíes. No debes confiar en nadie, en ningún ser humano. No confíes. Si no debes confiar en ti mismo, tampoco confíes en mí. No confíes en tu pastor. No confíes en 3 personas, en 3 cosas. No confíes en mí, no confíes en tu pastor, no confíes en ti mismo. Sobre todo Jesús habla de no confíes en ti mismo. Cuando tú confías en ti mismo, resultas confiando en tu pastor porque te habló lindo, porque te dice cosas lindas o porque ya estás hipnotizado y él ya te metió en la cabeza que tú le debes ser fiel a él. No, tú no le tienes que ser fiel a ningún hombre. Haz como Martín Lutero. ¿Qué dijo Martín Lutero? Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Así hizo Martín Lutero. Por eso lo querían quemar. Porque él no podía repetir lo que decían los demás, porque los demás lo decían, entonces vamos a repetir. No hagan eso. ¿Qué deben repetir? La palabra de Dios, no lo que los hombres digan. Vamos ahora a llevar a terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Padre, estamos en los tiempos finales. En esta época es inevitable que haya persecución. ¿Va a haber persecución? Sí, va a haber persecución. Tristemente, aún internamente, aún entre hermanos, va a haber persecución. Satanás a cualquiera de nosotros nos puede usar para tratar de ir en contra del evangelio. Ten misericordia de nosotros, permite que nunca seamos obstáculo para el evangelio. No permitas, Padre, de ninguna manera que vayamos a ser obstáculos para el evangelio. Permite, por el contrario, que nosotros todos los días anunciemos el evangelio. El que no anuncia todos los días el evangelio, esa persona sí fácilmente puede resultar, sin darse cuenta, pues no es que lo quiera hacer. Satanás es engañador, esa es su profesión, eso es lo que él hace, engañar al mundo entero, lo dice la Biblia. Entonces Satanás va a querer usar a la persona que no tiene comunión con la palabra, la persona que no se guía ni por la palabra ni por el siervo, que no tiene guía, esa persona fácilmente puede ser engañada y puede resultar persiguiendo al evangelio. Ten misericordia, Padre, de todos los hermanos, porque por algo tú has dado la salvación. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es del corazón de los hermanos que quieren hacer esa maldad, pero ciertamente la maldad está en el corazón de todo ser humano. Permite que nosotros no nos apoyemos en nosotros mismos. Te pedimos por los hermanos que han perseguido el evangelio. No lo han hecho con conocimiento. Así como tú dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te pedimos, Padre, que perdones. Así no les tengas en cuenta. No les tengas en cuenta esa maldad. Son hermanos. Satanás los ha querido engañar. Sí pedimos, Padre, que corrijas, porque el evangelio debe ser anunciado hasta lo último de la tierra. Te pedimos, Padre, por las personas que están hipnotizadas, las personas que han asistido a estas congregaciones que no son iglesias, donde no les han explicado el evangelio, pero sí los han hipnotizado.
Permite, Padre, que salgan de ese trance. Sácalos, Padre, sácalos de ese trance, despiértalos, para que ellos puedan darse cuenta que en esos lugares usan la palabra evangelio, pero no saben qué es el evangelio. Permite, Padre, que ellos puedan tener hambre y sed de justicia de ti. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.